Hoy entrenamos más que nunca, pero parecería ser que somos menos capaces que antes. Este tipo de pensamiento, súper polémico, empezar el video así, yo lo había visto George Heber. Tenemos gimnasios, rutinas, máquinas, aparatos, relojes, métricas, aplicaciones. Tenemos de todo, pero cada vez menos las personas pueden correr, trepar, agacharse, cargar, saltar o resistir fuerzas externas en diferentes ángulos sin romperse. George Heber, hace más de un siglo, vio este problema y lo dijo sin ningún tipo de vueltas. El entrenamiento moderno está creando cuerpos artificiales. Bienvenidos a este IdeaCast tercero, en donde vamos a hablar de quién fue George Heber, el contexto, sus ideas y un poco explicar este comienzo un poco más bien explosivo. Heber fue un oficial de la Marina francesa. El tipo no era un teórico de escritorio, o sea, había estado en entrenamientos, en batallas, estuvo en situaciones bastante límites, como por ejemplo la explosión de un volcán, y él ya venía observando que el entrenamiento, que las personas que no solían tener lo que se llamaba un entrenamiento formal u organizado o occidentalizado, como los pueblos originarios, trabajadores, marineros, gente de otros lugares, eran físicamente y tenían más capacidades, eran más completos, en otras palabras, de lo que él consideraba atletas especializados de época. Estamos hablando finales de 1800, principio de 1900. Él lo que encontró es que estas personas de pueblos originarios, donde él viajaba con el barco, en la marina mercante o lo que sea, se encontraba con personas que por ahí no eran los más fuertes o los más habilidosos en una cosa, pero sí eran hábiles en un montonazo de cosas. De toda esa observación nace la pregunta de Heber, primero, de qué utilidad tenía el tipo de entrenamiento que se estaba dando clásicamente en Occidente. Y a partir de esta idea de un episodio muy notorio es que nace lo que se llama el método natural. El método natural de George Heber luego influenció movimientos modernos como el MovNat, influenció mucho al parkour, influenció mucho al animal movement, como para que te hagas una idea. Hay una frase que resume prácticamente todo este IdeaCast, que es de él, obviamente, es de Heber, vos la podés usar, es una super frase, es un marketing increíble, que es ser fuerte para ser útil. Él decía, hay que ser fuerte, pero esa fuerza tiene que tener una transferencia a determinada utilidad. No tanto más bien fuerte para ver quién levanta más peso, no tanto más fuerte para ver quién se ve mejor desde lo estético, sino estar fuerte para poder responder a hechos, a sucesos de la vida real. La idea era tomar el entrenamiento no como un fin, sino como un medio por sí mismo. Él decía que si el entrenamiento no mejoraba tu capacidad de acción real, ese entrenamiento estaba fallando. ¿Y de dónde nace todo esto? En un episodio, en una isla, si mal no recuerdo, en un monte, un volcán, ¿sí? Heber se encontró ante una situación extrema que fue justamente la explosión de un volcán en actividad. Y él se encontró en una situación que tuvo que ayudar a sacar a la gente, tuvo que auxiliar a las personas que eran civiles. Y bueno, obviamente se encontró en una situación límite, al borde de la muerte, todo el tiempo al borde de la muerte. Él cargando gente, ayudando a cargar gente, esquivando cosas, organizando cosas, teniendo que empujar, teniendo que jalar, teniendo que justamente encontrarse en una situación límite que parece ser que lo hizo replantear qué utilidad tenían los entrenamientos convencionales de esa época. A partir de lo que él había observado en los pueblos originarios, en los marineros, en otro tipo de personas, llamarlo, que no tenían educación formal occidental, es donde nace esta necesidad justamente de encontrar algún tipo de entrenamiento o algún tipo de fuerza útil. Hacete la idea que el entrenamiento
a finales de 1800, tenías una escuela principal que era lo que se llamaba la escuela sueca. Era un tipo de calistenia más bien analítica en la que vos solías mover determinadas partes del cuerpo. Y por otro lado tenías a los strongman, que no era algo de la masividad era la calistenia, por ahí el entrenamiento con herramientas muy livianas como las clavas de madera, y esto ya estaba instaurado en los colegios, estaba instaurado en la milicia, estaba instaurado en la gran mayoría de lugares donde uno podría aprender preparación física. Entonces, acá surgen las críticas de Heber, y esto es interesante, porque las críticas de Heber, te lo voy a dejar a vos que lo pienses. Quizás a lo que él ya criticaba hace más de 100 años, quizás esto sigue vigente hoy. Esto desde mi punto de vista no está ni bien ni mal. No es que esté mal el entrenamiento con máquinas, no es que esté mal tal cosa, pero acarrea una consecuencia que son las que mencionaba Heber. Heber criticaba tres cosas. Uno, el entrenamiento artificial. Para él, entrenar con máquinas era un entrenamiento artificial porque no tenía razón de ser una máquina con algo que uno pueda encontrar en la vida real, o el entrenamiento con gestos aislados o gestos analíticos, que en la época era muy común. O sea, un movimiento analítico monoarticular lo vas a encontrar en la actualidad y lo vas a encontrar hace 150 años. El otro, la fragmentación del cuerpo, comprender el cuerpo por partes, similar a lo que se hace, por ejemplo, en la anatomía descriptiva. Esta articulación, este músculo, este ligamento, este tendón. Y después, lo que él había notado, que la especialización extrema también era un problema. O sea, los super especialistas, los deportistas de alto rendimiento, él lo consideraba un problema, esta super especialización. Criticaba lo que era entrenar solo el músculo y no los gestos o los patrones de movimiento, o solo entrenar algún deporte específico. Él decía que con esto se creaban cuerpos útiles para una cosa, pero inútiles para otra cosa. Para Heber este concepto no era progreso y no se alineaba por ahí con las necesidades básicas del ser humano. Bien, ¿cuáles son las capacidades básicas de este método natural de Heber? El método natural se basa en familias de movimiento o patrones universales de movimiento. Por ahí no coincide tanto o no se alinea exactamente con el concepto de patrones de movimiento moderno, en donde según el autor encontramos jalón, empuje, dominancia de rodilla, dominancia de cadera, sino que para él más bien coincide con patrones universales, con patrones universales que tuvieran que ver con el desarrollo y con la evolución del ser humano. Entonces Heber hablaba, anota, uno de la marcha, que lo consideraba como el patrón más humano, más específico de la especie. 2, la carrera. Tercero, el salto. 4, el trepar. 5, levantar, cargar, llevar. 6, el lanzamiento. 7, el luchar, el defenderse. Y 8, el nadar cuando el entorno lo permite. Este tipo de patrones universales igualmente lo vas a encontrar que en sus textos por ahí varían, en las traducciones varían, y en el autor que lo interpreta Heber puede variar, pero básicamente se tratan de patrones universales de movimiento, no como habilidades deportivas, sino como capacidades humanas básicas. O sea, ¿qué es lo que puede hacer un humano? Esto, puede marchar, correr, saltar, trepar, levantar y cargar, interactuar con fuerzas, luchar, defenderse, lanzar cosas. Parecería ser que el humano evolucionó y su cuerpo se adaptó a este tipo de movimiento. Entonces hablaba una recuperación de estos movimientos. Bien, también está el concepto de Heber del cuerpo global y no tanto el cuerpo fragmentado. Esto genera una diferencia brutal con por ahí el concepto del fitness de las últimas décadas, de un trabajo por ahí más analítico y localizado. Él nunca habla de entrenar un músculo, o sea, no vas a encontrar este ejercicio para los bíceps, este ejercicio para el tríceps. Por ahí en otros autores, ¿sí? Como Sandow
que es el padre justamente del fisicoculturismo, vas a encontrar ejercicio para cuádriceps, ejercicio para bíceps, ejercicio para tríceps, pero Heber no te habla de un músculo específico, sino te habla de entrenar acciones completas. Entonces la idea es que con cada acción de este tipo de acciones universales completas, ya la misma acción va a involucrar la fuerza, la coordinación, la respiración, el ritmo, la atención y el control emocional. Y es súper interesante porque acá Heber te habla de que el ser humano tampoco puede fraccionarse. O sea, si vas a hablar de entrenamiento, tenés que hablar de emociones. Si vas a hablar de entrenamiento, tenés que hablar de inteligencia. Si vas a hablar de entrenamiento, tenés que hablar de filosofía. Como esta conceptualización más global, no solo estructural, sino también con elementos innegables del ser humano, o sea, elementos que tienen que ver con el contexto biopsicosocial, o sea, cómo pienso, cómo me comporto, cómo es el individuo, cómo interactúa el individuo con otros individuos. La idea siempre va a ser entrenar todo el cuerpo como un sistema completo y no como piezas separadas. También se habla mucho, Heber habla mucho, no solo de las características fundamentales del ser, del sujeto, sino de lo que lo rodea, cómo interactúa con lo que lo rodea. Por eso habla muchísimo de fortalecerse frente al frío, fortalecerse frente al calor, fortalecerse frente al sol. En general, poder aumentar también la fortaleza frente a las inclemencias y frente al medio. Obviamente, esto estaba muy influenciado en lo que él había observado en los nativos de otras poblaciones que no tenían que ver con lo que en esa época se llamaba civilización y tenía mucho que ver con el modo de vida que él llevaba, porque siempre se la pasaba hablando de que los grumetes, los marineros, tenían que fortalecerse frente al frío, tenían que fortalecerse al agua fría, al sol, a diferentes tipos de exposiciones. Entonces, no solo estamos hablando de lo que le sucede al sistema propio de uno, sino cómo ese sistema puede interactuar con el contexto y adaptarse a ese contexto. Quizás un concepto que sea incómodo en la actualidad es toda esta mezcla o toda esta interacción entre el entrenamiento, la fuerza, la moral y el carácter, ¿sí? Esto, vuelvo a repetir, puede sonar incómodo hablar esto en la actualidad, pero para Heber era fundamental, era central. Para él, el entrenamiento físico también formaba, desarrollaba, entrenaba justamente el carácter, la valentía, el autocontrol y la responsabilidad. Y acá viene medio la clave que tiene Heber, es que no hay separación entre el cuerpo y la conducta. Como que no existe para él o para el concepto, para el sistema, esto de separar el cuerpo, el atleta, el entrenamiento y la conducta que tiene la persona. De hecho, se entrena la conducta a través del desarrollo del entrenamiento y se mejora el entrenamiento, se mejoran las variables físicas también a través de la conducta. ¿Qué tipo de conductas? Bueno, algunas resisten el paso del tiempo y otras por ahí tienen que ver más con la época. Pero básicamente se habla de entrenar el cuerpo a través de la conducta mediante la frugalidad, ¿sí? Mediante la sobriedad, palabras muy hermanas, y mediante la simplicidad en el modo de vida. Por eso, de alguna manera, lo podemos resumir de manera metafórica, Heber te está hablando de una moralidad física, no solo de una moralidad del sujeto, sino también de la moralidad física del sujeto, porque esto es indivisible, lo físico, el sujeto en comportamiento y su moralidad. Y acá es donde sí es un poco más implacable, en donde dice que un cuerpo fuerte, que no tiene control y que no tiene ética, no es un cuerpo realmente desarrollado, no es un cuerpo realmente progresado. Bien, ¿por qué de alguna manera, o sea, cómo nos resuena, cómo nos llega, en qué nos aporta toda esta información? ¿Por qué de alguna manera lo que dice Heber
de alguna manera sigue siendo actual. Bueno, hoy tenés sedentarismo, hiperespecialización. Esto antiguamente no es, si bien era común, no era tan común. En general, el entrenamiento era más variado, era un poquito más integrado. Dolor crónico, este es como una... Ya para esto anda a ver mi video sobre dolor, que vas a tener mi opinión y mis estrategias contra el dolor. Y esto es medio innegable, cuerpos frágiles, fragilización. Incluso en algunos casos, exaltación o justificación social o emocional de la fragilización, incluso exaltación de la fragilización. Sin entrar en temas polémicos, si querés polemizar, comentame ahí y vas a quedar comentando solo. Hay en algunos casos una exaltación o una celebración también de la fragilización, de la fragilidad, incluso de la vulnerabilidad. Por eso yo digo, el método natural no es algo antiguo, prácticamente es atemporal. O sea, el planteo que hace Heber, que puede sonar antiguo, que puede sonar retrógrado, que puede sonar caduco, es bastante atemporal, porque lo mismo que se encontró Heber, quizás hoy en día, según cual sea tu punto de vista, nos lo encontramos nosotros, ¿sí? La idea para Heber es que entrenar no es acumular estímulos, sino tratar de ampliar las posibilidades de acción que vos tengas. De alguna manera, ampliar las posibilidades de acción, desde mi punto de vista, te está hablando de libertad, de mayores elecciones. ¿Tá? Si vos tenés una sola elección, eso no es libertad. Si vos tenés dos elecciones, A y B, que están opuestos, muy, muy común hoy en día en nuestro planeta, yo no sé hasta qué punto eso es una elección. ¿Sí? Generalmente, incluso en la actualidad, las elecciones se están planteando por oposición. Se están planteando si elegís este porque estás en contra de este, si no elegís, si te quedás callado porque estás a favor de este. Estamos como con pocas elecciones. Esta idea de acumular estímulos y de ampliar posibilidades te permite de alguna manera tener mayor libertad de acción. La idea de todo este video, de toda esta charla, de la traducción del libro, de que vos te metas también con material histórico, que a mí siempre me encanta indagar sobre el material histórico en el entrenamiento, no es copiar ejercicios del 1900, porque hay muchas cosas que mediante la ciencia de hoy en día está demostrado que no es lo más eficiente. O sea, hay ejercicios del 1900 que están buenísimos, que son realmente atemporales, y hay ejercicios que ya han quedado caducos o que se ha demostrado que no tienen el estímulo suficiente. La idea, te vuelvo a repetir, no es copiar ejercicios, la idea es recuperar el criterio. Si prestás atención a este tipo de videos, a mis libros, en general lo que se ven en mis manuales, casi siempre lo que se está tratando de hacer es recuperar algún tipo de criterio, ¿sí? Que no caer en una situación arbitraria de simplemente elegir por elegir y tratar de tener algún tipo de criterio, alguna argumentación con respecto a lo que uno está haciendo. Una buena pauta que podamos recuperar de este criterio es siempre preguntarse: ¿esto me hace más capaz? O sea, estás entrenando algo, está buenísimo. ¿Te gusta? Hacelo. ¿Te hace feliz? Hacelo. ¿Te sentís bien? Hacelo. Para mí, esas son las prioridades. Ahora, Heber pregunta, o yo pregunto en nombre de Heber, ¿ese ejercicio que estás haciendo te hace más capaz en algo? ¿Ese ejercicio que estás haciendo te vuelve más adaptable a algo? Adaptación para mí es un superpoder. Esto es opinión pura. O sea, si me das un superpoder o algo que yo trato de seguirme mejorando, desarrollando, es la adaptación. Que considero que es una verdadera gema del ser humano, la capacidad de adaptarse, ¿sí? Hace frío, me adapto. Hace calor, me adapto. Y bueno, tengo que entrenar para eso, obviamente. Soy bajo, me adapto y consigo altura. Soy alto, me adapto y voy para abajo. Me tengo que ir al espacio, me adapto. Me tengo que ir al mar, me adapto. Una de las grandes capacidades para mí es adaptación, poder adaptarse. Y después, otra buena pregunta.
¿Me serviría fuera del gimnasio? O sea, esto que estoy haciendo en esta situación, media armada, media virtual, porque hay un coso y hay una máquina y hay una polea y hay otro coso y hay un ejercicio que alguien inventó y que qué sé yo. Esto que estoy haciendo en este momento, ¿me va a servir cuando esté afuera del gimnasio? Esas son 3 preguntas súper interesantes, no te las voy a responder, te las tenés que hacer vos, pero ¿lo que estoy haciendo me hace más capaz? ¿Me hace más adaptable? ¿Me sirve fuera del gimnasio? Según Heber, si la respuesta es no, habría que revisar el método. ¿Tá? Si la respuesta a eso es un no o un no sé, habría que revisar el método según la idea de George Heber. Bueno, ¿y cómo ejemplifico toda esta idea? Porque esto está buenísimo, te resuena, qué interesante, pero si uno no lo puede poner en algún tipo de práctica o ejemplificado, va a quedar en la nada. Va a quedar en una inquietud y después esa inquietud se va a difuminar. Entonces, vamos a ver algunas capacidades claves como ejemplo. Como ejemplo, la idea es que sirvan de ejemplo, no están talladas en piedra. Son capacidades claves y ejemplos prácticos que se pueden entrenar hoy en día. Por ejemplo, cuando hablamos de marcha y carrera, ¿qué puedo hacer? Marcha y carrera. Puedo hacer una caminata rítmica de 20-25 minutos en un terreno variado. Mirá qué interesante. ¿Qué es un terreno variado? Que tenga subidas, que tenga arena, que tenga pasto, que tenga inestabilidades. Puedo hacer una carrera continua suave de 20-30 minutos, algo que no es ajeno a nadie. O puedo hacer series de sprints. Sprint de 6 a 8 sprints, o sea, correr rápido de entre 60 a 80 metros. En cada uno voy a estar trabajando vías energéticas diferentes, estructuras diferentes, fibras diferentes. Muy bien, ¿qué puedo hacer con el salto? ¿Qué puedo hacer con los saltos? Como ejemplo, nuevamente, esto tiene que servir de ejemplo. Puedo hacer saltos a pie juntos sobre una línea, ¿sí? De 3 a 4 series de 10 repeticiones, o sea, 10 saltos, pum, 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 descansar, 3, 4 series. Puedo hacer saltos alternos sobre un cajón bajo. Es un cajón bajo, ir haciendo saltos alternando de pie de 3, por ejemplo, 3 series de 12 repeticiones como ejemplo. Si quiero trepar y suspenderme, que ahora se habla mucho de esto de colgarse, de suspenderse. Bueno, puedo hacer dominadas, puedo hacer agarres colgados también, de hacer repeticiones, de 3 a 4 series. Esto no invalida ninguna otra propuesta, es simplemente una propuesta de ejemplo. Puedo escalar a la cuerda, bastante picante escalar a la cuerda, o ramas o árboles, hacer 2 o 3 o 4 o 5 subidas de manera controlada. Y si quiero indagar sobre la cuadrupedia y reptación, bueno, tenés sistemas completos hoy en día como los que te mencioné, muchos derivados e inspirados por el sistema del método natural. Puedo hacer gateos, tenés 10.000 animales de tipo oso, hacer 20 metros de gateos, cambiar cualquier tipo de cuadrupedia, puedo reptar estilo comando, también tipo lagartija pegado al suelo. Y si quiero entrenar el equilibrio, bueno, puedo caminar sobre una viga, sobre un bordillo, sobre una línea de mosaicos imaginario. Lo ideal siempre es que lo que estés caminando realmente sea una superficie, no te digo que estés caminando a 100 metros de altura, pero sea una superficie que no sea solo visual, sino que produzca un desequilibrio real. Puedo caminar de a 10, 15 metros tratando de no bajar, tratando de no caerme, ¿sí? O también puedo trabajar el equilibrio parado, de pie, con los ojos cerrados, parado en un solo pie. También puedo estar parado y trabajar con la cabeza inclinada. También puedo estar parado sobre un pie y trabajar movimientos de la cabeza. Esto te va a permitir trabajar no solo sobre los elementos propioceptivos, sobre los elementos visuales, si lo que se modifica es lo que estás mirando, y muy importante, sobre los elementos del sistema vestibular, si estás haciendo movimientos de la cabeza. Esto, las variantes pueden ser infinitas, ¿no? Nuevamente es una propuesta. Pueden tener levantamientos y transportes de carga, que es como la manera más básica, rústica y esencial de entrenar. Puedo cargar sacos, puedo cargar kettlebell, puedo cargar al hombro, puedo marchar de a 40 metros. También lo podés encontrar en el manual de caminata de granjero.
este tipo de recomendaciones. Puedo hacer caminatas de granjero con 2 mancuernas, un peso mediano, 30 metros, 4 series, 5 o 6 series. Lanzamientos. Esto es fundamental. Pensá que parte de los comportamientos y la forma de tu hombro es porque sos un Homo sapiens que puede arrojar cosas, ¿sí? Te vas a encontrar que los cocodrilos y la cera no pueden arrojar cosas y el ser humano sí. Entonces es un movimiento que por ahí no habría que abandonarlo. Puedo arrojar pelotas medicinales por encima del hombro, ya haces repeticiones, 4 series, puedo arrojar piedras, puedo arrojar balones ligeros a blancos distantes, tratar de no matar a nadie, ¿sí? O puedo entrenar con herramientas que simulen los mecanismos de los arrojes como las clavas o los mazos, en donde vos todo el tiempo estás simulando estos mecanismos de arroje. Defensa corporal, mi recomendación siempre es hacer artes marciales, pero esto es muy personal, yo no te puedo mandar a hacer artes marciales, esto es una decisión tuya, si ya haces artes marciales, buenísimo, si no le podés pegar una bolsa, serie de 2 minutos, de 3, 4, 5 series, podés trabajar en parejas, empujes controlados, por ejemplo luchas de hombro, pulseadas, parado, braceos de tipo lucha, ¿sí? Que eso te va a permitir interactuar con fuerzas externas, que es súper importante. Natación, siempre entre paréntesis si es posible, porque nadie tiene una pileta ni un río en su propia casa, o sí. Nado continuo, 10, 15 minutos, 2 veces a la semana. Remo con tabla, patada, para fortalecer las piernas, o sea, enfocarse también en alguna parte del cuerpo. Trabajo de respiración, inspiraciones profundas de pie, por ejemplo, 8 o 10 respiraciones de tipo profundo. De esto tenés 10.000, mantener la respiración, trabajar en diferentes tiempos, por ejemplo, un tiempo para tomar aire, un tiempo para mantener, 3, 4 tiempos para exhalar, ir modificando, como todas las variables de control respiratorio que puedas hacer, van a ser súper positivas si no estás acostumbrado a ello. Bien, una propuesta sería elegir 1 o 2 ejercicios de esta lista o de tu lista por capacidad, ¿se entiende? Entonces yo digo, bueno, marcha y carrera, perfecto, tengo los sprints, bueno, buenísimo. Salto con los pies juntos, bueno, trepar, tengo las dominadas, bueno, cuadrupedia, tengo el gateo, bueno, equilibrio, me cuelgo, bueno, levantamiento y transporte, cuelgo y lo llevo. El circuito se puede trabajar de 20 a 40 minutos, 2, 3 veces por semana. Esto va a tener mucho que ver con tu entrenamiento. Si vos ya sos campeón mundial de lanzamiento de jabalina y además sos nadador y sos luchador, ya tenés un montón, ¿se entiende? Esto es una inspiración por ahí como para salirse, como para salirse de lo convencional e incluir cosas muy, muy, pero muy sencillas. Después con el tiempo lo que podés hacer es progresar en distancia, más lejos, en tiempo, más tiempo, en cargas, más pesado. Solo, y esto es una recomendación que te la van a dar, o sea, desde, no sé, desde Grecia hasta la actualidad. Solo cuando la técnica esté limpia y sin una fatiga excesiva, ¿sí? Usar la percepción del esfuerzo. Che, te tiene que costar, que tiene que costar. No es que podés estar todo el día haciendo esto, ¿sí? Hiciste 10 repeticiones, bien. ¿Podías hacer 20? Sí. Bueno, está mal. ¿Hiciste 10 repeticiones? Bien. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas podrías haber hecho? No, 10 y casi me muero. Y quizás es un montón. O sea, siempre la idea es estar coqueteando. Sí. Siempre la idea es estar coqueteando con el que ya no pueda llegar, pero que tampoco quedes con una fatiga excesiva que al otro día no te deje mover. También lo que se puede cambiar son los terrenos, ¿sí? Podés cambiar los terrenos, que lo ideal es que sean naturales, podés cambiar del pasto, la arena, el parque, la playa, la montaña, si es que tenés acceso a ello. Todo esto suena muy idealizado, súper idealizado, pero también hay que ver si uno puede tener acceso a esto. La idea es sumar estímulos que el piso plano del gimnasio o de tu casa o de tu terraza no te puede ofrecer, ¿sí? Sino tener diferentes estímulos.
Obviamente, una gran recomendación, si tus pies te lo permiten y la salud de tus pies te lo permiten, pero de seguro te lo va a agradecer, es poder trabajar descalzo. Esto suena tonto, tengo el gato me está enloqueciendo, pero bueno, es el momento de los mimos. Esto suena tonto, pero es así de simple, o sea, descalzate. A no ser que tengas un problema grave que vos me digas, no, tengo que usar esta zapatilla con esta plantilla porque el coso, bueno, eso lo tenés que consultar con el especialista. Pero lo recomendable es que te descalces para que empieces a trabajar sobre la musculatura propia del pie, que le empieces a pedir. Si vos la anulás, si vos la metés adentro de una zapatilla, con una super plantilla, con una cámara de aire, estás evitando ese trabajo y estás compensando todo el tiempo. Así que el combo de pie descalzo, pasto, arena, parque, barro, tierra, suena muy heather, suena muy recomendable. Sol, frío, todo con su cuidado. Recordá que el estímulo tiene que ser justo, pero no excesivo. Y para eso hay que conocer el cuerpo. Y si el estímulo es escaso, tampoco hay una adaptación. Muy bien, este va a ser el primer IdeaCast de Heber. Van a haber muchos IdeaCast de Heber porque hay muchísima tela para cortar con Heber. Es un montón de lo que se puede hablar. Es un montón de ideas que pueden salir de la obra de Heber. Recordad que Heber no proponía ni atletas ni individuos especializados, sino que la idea de él era tener un humano completo. Por eso vuelvo a repetir, dentro de este concepto no se pueden dejar elementos, no se puede ser ajenos con los elementos de la conducta de la persona que entrena. Nos encontramos en un mundo que está entrenando para verse lo mejor posible y el método natural, de alguna manera, o los conceptos, las ideas, que es lo que estamos tratando de recuperar, no es tanto para verse mejor, eso es algo que colateralmente va a terminar sucediendo, en algunos casos, bueno, no, pero la idea de Heber era más bien un método para existir y para ser mejor, no tanto para verse mejor. Si en algo te resuena este concepto, nada, te recomiendo que te pongas con las manos a la obra, tanto desde lo corporal, como desde lo conductual, como desde lo filosófico, desde lo moral. Yo te garantizo que si le echas ganas, algún tipo de mejoría vas a encontrar. Y cuando logras interrelacionar tu conducta con tu entrenamiento, con tu forma, con tus procedimientos, con tu filosofía y con tu método, todo se empieza a integrar de una manera mucho más virtuosa.